Todas y todos comemos cada día, pero pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de aquello que consumimos. Y el actual sistema agrícola y alimentario se sustenta en base a una serie de mitos. Nos dicen que el actual modelo de producción de alimentos es el mejor de los posibles, que acaba con el hambre en el mundo, que satisface nuestras necesidades alimentarias, pero de hecho todo esto es mentira. Y es importante analizar en detalle la cara oculta de este sistema agrícola y alimentario que a menudo nos esconden. En primer lugar, hoy se producen más alimentos que nunca en la historia. De hecho, la producción de alimentos se ha multiplicado por 3 desde los años 60, mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado. Por lo tanto, hoy tendría que haber suficiente comida para todo el mundo. Pero la realidad es otra muy distinta. La realidad es que hoy, más que nunca en la historia, hay gente que pasa hambre, 1 de cada 7 habitantes en el planeta. ¿Y por qué sucede esto? Porque a pesar de que hay muchísimos alimentos, no hay acceso a los mismos. Si tú no tienes dinero para pagar el precio de la comida, que cada día es más cara porque se especula con la misma, si tú no tienes acceso a los medios de producción de alimentos, a la tierra, al agua, a las semillas, no comes. Y esto es lo que sucede y afecta a amplias capas de la población en los países del sur, pero también cada vez más aquí en el norte. Por otro lado, es un modelo de agricultura y alimentación kilométrico. Comemos productos que recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa. Comemos manzanas que vienen de la China, peras que vienen de Sudáfrica, uvas que vienen de Chile, cuando estos mismos productos se podrían elaborar a nivel local. ¿Por qué sucede esto? Porque como se produce en función de los intereses del mercado, en función de los intereses del capital, en función de los intereses de las grandes empresas, del agronegocio, se produce por un lado en aquellos países donde más se pueden explotar a los trabajadores, donde más se puede explotar al medio ambiente. Por lo tanto, por un lado se deslocaliza la producción agrícola y alimentaria a los países del sur, explotando y aprovechándose de unas condiciones de trabajo muy precarias de sus trabajadores allá, y por un lado pues se produce en estos países por parte de grandes multinacionales y la producción de estos países luego se vende en el norte. Pero al mismo tiempo esta globalización alimentaria y estos alimentos kilométricos se dan en sentido inverso. También se produce masivamente en el norte para luego venderlo en el sur. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a las subvenciones a la agricultura y a la alimentación por parte de la PAC, la Política Agrícola Comunitaria en Europa, que subvenciona a los grandes terratenientes, a la gran agroindustria. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la señora duquesa de Alba es una de las campesinas, entre comillas, más subvencionadas, y esta señora de campesina no tiene nada. Por lo tanto, se dan subvenciones a los terratenientes, a los empresarios de la agricultura, para que, por un lado, produzcan determinados alimentos sin tener en cuenta si aquí los podemos consumir. Se produce, por lo tanto, un excedente de alimentos, de determinados productos, que luego este excedente se vende en los países del sur. Y como está subvencionado, se vende en los países del sur por debajo de su precio de coste, a un precio que hace la competencia desleal a los productores autóctonos en estos países, que no pueden competir con esta producción subvencionada, ya sea europea o norteamericana, y por lo tanto tienen que cerrar sus fincas y abandonar al campo. Esto ha sido una práctica que ha sucedido durante décadas en muchos países del sur y que ha acabado con modelos de agricultura tradicional y campesina en estos países. Por un lado vemos que los alimentos kilométricos afectan al sur, afectan al norte y acaban con el pequeño campesinado en el sur y en el norte y generan hambre también en el sur, pero aquí también. En tercer lugar, es un modelo de agricultura y alimentación que acaba con la agrodiversidad. Aquello que comemos nosotros no es lo que comían nuestras abuelas y nuestros abuelos. Antes había una gran diversidad agrícola y alimentaria y hoy en día esta diversidad ha ido desapareciendo y nos alimentamos de muy pocas variedades agrícolas y ramaderas. Y esto, la propia FAO, la Organización de las Naciones Unidas sobre Agricultura y Alimentación, lo dice, que en los últimos 100 años ha desaparecido el 75% de la agrodiversidad. ¿Y por qué sucede esto? Pues otra vez, porque se priorizan los intereses del capital, de las empresas, a las necesidades alimentarias colectivas. Y se promueven aquellos alimentos, aquellos cultivos, aquellas variedades pues, que mejor se adaptan al mercado, que puedan ser trasladadas largas distancias sin estropearse, que tengan un mejor aspecto para cuando se vendan en el supermercado, pero en cambio criterios de diversidad, de salud, de nutrición no se tienen en cuenta. Y por lo tanto nuestra alimentación cada vez depende de menos variedades. Y un ejemplo concreto es en el caso de la leche. Hoy en el Estado español la mayor parte de leche que consumimos viene de un solo tipo de vaca lechera.
el 95% de la leche que consumimos, un tipo de vaca que se llama Frisona Holstein. Y esto es así porque este es el tipo de vaca que más leche produce y que por lo tanto más se adapta a los intereses de las empresas agroindustriales y del mercado. Pero esto ha dejado de lado toda otra serie de variedades ramaderas de producción láctea. Y por lo tanto vemos que como nuestra alimentación depende de unas pocas variedades, también genera una cierta inseguridad alimentaria en nuestra alimentación, porque si a estas pocas variedades les afecta una plaga, les afecta una enfermedad, ¿qué leche vamos a tomar? ¿Qué vamos a comer? Y por lo tanto, este tiene un impacto directo muy negativo pues, en el medio, pero también en nuestra salud, en nuestra alimentación y en nuestro consumo. Y otro elemento negativo de este modelo agrícola alimentario es que no solo acaba con la agrodiversidad, sino que también acaba con aquellos y aquellas que trabajan en el campo, acaba con el campesinado. Hoy en día, por ejemplo, en el Estado español, tan solo el 5% de la población activa es campesina. Cada día desaparecen decenas de fincas campesinas en toda Europa. ¿Por qué? Porque no pueden competir con la agroindustria, con los supermercados, y hoy en día la renta agraria es tan solo un 55% de la renta general. Hay un empobrecimiento del campesinado. Y nos tenemos que preguntar que si el campesinado desaparece, ¿en manos de quién está nuestra alimentación? ¿Quién nos pone el plato en la mesa? ¿Quién nos da de comer? Y está claro que si los campesinos y campesinas ya no están, quien determina aquello que comemos son un puñado de empresas de la agroindustria que monopolizan toda la cadena agrícola alimentaria. Son empresas como Monsanto, como Cargill, son empresas como Kraft, Nestlé, Carrefour, Mercadona, Eroski, El Corte Inglés, etcétera, etcétera. Y está claro que si nuestra alimentación depende de estas empresas, es obvio que nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, porque estas empresas lo único que quieren es hacer negocio con los alimentos. No quieren darnos de comer, sino que quieren ganar dinero y especular con la comida. Y esto genera hoy hambre en el mundo. Para acabar, otro elemento negativo de este sistema agrícola alimentario es que es un sistema que nos enferma. Cada vez hay más enfermedades vinculadas a aquello que comemos, enfermedades de alergias vinculadas a la obesidad, al sobrepeso, y vemos que en la medida en que cada vez comemos más productos con altas dosis de fitosanitarios, de transgénicos, que se les aplica sistemáticamente pesticidas, con productos potenciadores de su sabor, esto tiene un impacto negativo en nuestra salud, porque somos aquello que comemos. Y por lo tanto, esto también afecta muy negativamente en nuestro bienestar. Y es interesante e importante reflexionar sobre esta cara oculta del modelo agrícola alimentario, porque cuando nos dicen que es el mejor de los posibles es falso. Vemos que genera hambre, que genera desigualdades, que genera la pérdida de agrodiversidad, genera la pérdida del campesinado, de aquellos y aquellas que cuidan de nuestras tierras, nos enferma, y por lo tanto es un modelo agrícola alimentario muy negativo con el territorio, con los consumidores y con el campesinado. Y es fundamental plantearnos otro modelo de consumo, otro modelo de producción, distribución y consumo de alimentos que anteponga las necesidades colectivas a los intereses de un puñado de empresas multinacionales de la agroindustria que solo quieren hacer negocio con la comida. Y por lo tanto es fundamental avanzar hacia otro modelo de agricultura y otro modelo de alimentación.